Hola, hola, mi nombre es Marisolao, soy psicóloga y el día de hoy quiero presentarte 10 preguntas que considero relevantes al momento de empezar a encaminarte a todo lo que tiene que ver con el proceso de la gestión de las emociones. Para eso vamos a partir con la primera. Una pregunta que para muchas personas puede ser muy básica, pero que simplemente es ¿cuáles son las emociones básicas? Cuando estemos hablando acerca de las emociones básicas nos vamos a estar refiriendo justamente a las que salieron en la película Intensamente de Disney. Vamos a estar hablando de la calma, de la alegría, la sorpresa, el asco, la tristeza y la rabia. De hecho, aprovecho para pasarles el dato porque tengo este libro que se llama El monstruo de los colores, que puede servir bastante para las personas que tienen pequeñitos, hijos, sobrinos, quién sabe, donde a través de una manera bastante educativa van a poder ir enseñándoles cuáles son las distintas emociones, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar que justamente sale el nombre de estas emociones básicas. Y lo que me gusta de esto es que tiene el libro en versión pop-up que se llama, que es cuando tienen relieve, por ejemplo este que es así, entonces lo hace mucho pero mucho más entretenido. Después al final se los voy a mostrar con más detalle, pero bueno, eso era para que supieran el dato que yo les recomiendo. Entonces tenemos cuáles son las emociones básicas. Teniendo esa pregunta respondida, así que ustedes conocen eso como nombre, podríamos pasar a la pregunta 2, que sería ¿alguna vez he sentido esa o esas emociones? Quizás para algunas personas puede ser bastante obvia esta pregunta, pero yo me he dado cuenta en el proceso de la psicoterapia individual, dentro de la terapia como tal, que muchas personas a veces me dicen, Marisol, la verdad es que yo no sé si he sentido eso. O básicamente no, yo nunca he sentido X emoción. Y ahí uno podría decir, ¿estás seguro o segura que no has sentido esa emoción? Y no sería raro que la persona considere eso dentro de su experiencia. Primero porque quizás no sabe qué nombre ponerle a aquello que está sintiendo como tal, como también porque quizás hay experiencias que han tenido que se han visto teñidos quizás por otra gama de emociones. Y es ahí donde entra la tercera pregunta, que tiene que ver con cómo me doy cuenta o cómo me he dado cuenta de que estoy o he sentido esa emoción. Algo que yo le digo bastante a las personas es que se vayan a las cosas más, pero más concretas. Por ejemplo, sensaciones corporales, cambios de un estado a otro, tensiones, relajaciones, cambios de temperatura incluso. Por ejemplo, si yo hablo de mi experiencia personal, en mi caso cuando yo siento que me estoy enojando y este enojo pasa a ser muy, pero muy grande, siento que hay una pelota, yo la describo como pelota porque así la siento. Me voy a acomodar en mi silla para que estemos más relax. Y siento una pelota, pues justamente una pelota que va subiendo por aquí y yo la asocio a un color más rojo, como algo bien intenso. Y yo siento esa pelota que va subiendo por acá hasta el esófago y se me queda aquí. Entonces, ¿qué me permite saber eso? Primero, darme cuenta que estoy sintiendo algún tipo de cambio, estoy entrando o pasando por alguna emoción en particular que yo tengo asociada a la rabia, que es muy grande. Entonces, en el mejor de los casos, si estoy ante una persona que quizás no es una persona con la que a mí me gustaría tener una discusión muy grande, y que quizás yo puedo decir, pucha, a lo mejor en otra instancia determinado, no sé, hay personas que me dicen gritando, tirando cosas, que son cosas que se pueden trabajar dentro del espacio de la terapia. A mí me permite decir, estoy sintiendo esto, noto la señal, entonces digo, mejor Mari, voy a tomar un paso al lado para evitar tener una expresión que a lo mejor no es muy acorde a la situación o que no va acorde a la manera en que yo quiero poder expresar esa emoción justo con esa persona o ese contexto en particular. Ahora, eso es un trabajo súper personal porque, como les digo, yo siento eso. Y hay situaciones que he tenido, o sea, he estado en situaciones en las cuales he sentido sensaciones parecidas, como que hay algo que va subiendo por aquí, por ejemplo, para la tristeza, la angustia. Pero la verdad es que yo la diferencio de aquella sensación y cosita que me sube por aquí de la rabia. Entonces, es ahí como que hay que hacerlo bien preciso de cómo es para ti. Por ejemplo, cuando yo he sentido miedo ante una película de terror o ante algún tipo de situación de peligro, siento un cambio de temperatura, a veces un frío y después, como las emociones, por si no lo saben, nos dan información y muchas veces nos disponen a ciertas cosas, ya sea a la acción o a paralizarnos. Yo sentí un cambio de temperatura, de ese frío a la acción, ya como al mismo tiempo, para que sepan que esto de las emociones yo se los digo como bien dividido y probablemente les deje una imagen al final, pero todo muchas veces se siente al mismo tiempo. Entonces, si yo paso del miedo al tiro, puede ser que pase a la sorpresa en paralelo y también a la acción y me dirija hacia algo, entonces me cambia la temperatura como tal. A veces también se puede manifestar por tensiones o relajaciones. A veces hay personas que ante procesos que les genera tristeza,
empiezan a sentir su cuerpo más cansado, y eso también puede ser un indicio, y es importante que tú lo vayas reconociendo, porque yo te puedo dar todas estas señales, pero está en ti ir viendo si eso calza contigo o no, y qué otro tipo de señales o manifestaciones corporales puedes tú ir identificando. Una cuarta pregunta que nos va a servir va a ser: ¿cómo me doy cuenta o cómo me he dado cuenta yo en el pasado que otras personas han sentido esa emoción? ¿Y por qué lo digo con la otra persona? Porque yo puedo ir aprendiendo a reconocer lo que yo voy sintiendo acorde a mi experiencia, mis sensaciones corporales, mis expresiones faciales, pero también aprendo por observación. Entonces, hay cierto tipo de consensos sociales. Si yo, por ejemplo, empiezo a llorar, es muy probable que otra persona diga: oh, lágrimas, probablemente asociado a la tristeza. ¿Estarás triste, Juanita? En este caso Marisol. Y a mí me podría pasar algo parecido, de la manera en cómo yo observo cómo otras personas expresan, ya sea porque me lo dicen directamente, como porque físicamente yo lo voy notando, también me va dando información de cómo quizás también yo voy expresando eso. Ya, yo me he encontrado con personas dentro del espacio de la psicoterapia que me dicen: pucha, yo no me doy cuenta porque no tengo un espejo para verme y saber de qué manera yo estoy expresando una emoción en particular, pero me he dado cuenta a lo mejor que mi hermano o mi hermana le expresan de cierta forma, por ejemplo se enojan y fruncen mucho el ceño, así, ¿ya? Entonces yo puedo decir: oye, parece que yo también hago eso, ¿ya? O quizás sería positivo que le pregunte a otra persona. Entonces voy viendo eso. Y así como está eso, que yo tengo mi torpedo aquí para que no se me olvide contarles nada, no solamente el cómo me he dado cuenta en otros que las otras personas lo están sintiendo y yo lo voy aprendiendo por observación y asociación, sino también me puedo preguntar qué suelo hacer ante eso, ¿ya? Cuando yo empiezo a sentir una emoción en particular, puede ser que haga acciones muy concretas, como que me aleje, me acerque a personas. Saber qué es lo que yo hago me permite, bueno, nuevamente tener conciencia de que quizás estoy sintiendo esto, porque cuando tiendo a hacer esto, suelen estar esta o estas emociones presentes. Pero al mismo tiempo me permiten a mí hacerme la siguiente pregunta: ¿me siento a gusto o no con la manera en cómo estoy expresando y procesando esta emoción? Si yo no me siento a gusto, bueno, en el mejor de los casos trato de cambiarlo. Si todavía no sé cambiarlo, puedo registrarlo y después ir a un espacio de psicoterapia donde me enseñan estrategias distintas para gestionar eso. Si yo me siento a gusto con ello, bien, lo mantengo, ¿ya? Me permite también ir dándome cuenta de qué me pasa a mí con eso que estoy sintiendo. ¿Yo de verdad me siento a gusto o no? ¿Me lo permito o no? Y ahí, agarrándome de me permito o no sentir una o múltiples emociones, es donde voy a la pregunta que dice: ¿cómo mi entorno suele reaccionar o ha reaccionado ante esa o esas emociones que yo he sentido? Es importante revisar cómo el entorno, a grandes rasgos, a lo largo de la vida. Yo digo a grandes rasgos porque, bueno, nuevamente, como muchas personas han dicho en YouTube, los videos no son una terapia. Ya aquí nosotros, yo en este caso le estoy dando tips, pero claramente en un espacio de terapia sí uno va mucho más en profundo. Entonces yo les puedo decir: hagan una revisión a grandes rasgos, pero claramente en un espacio acotado, controlado, con un especialista, con un terapeuta, una psicóloga en este caso, les permite revisar eso con mayor detención y mucho más profundo. Entonces, a grandes rasgos, una revisión pensando un poco: cuando yo era chica, cómo mi entorno reaccionaba cuando yo estaba triste, cuando yo lloraba, cuando estaba alegre, cuando algo me daba asco, cuando me enojaba también. El entender cómo reaccionaban los otros, en el mejor de los casos, me puede dar señales de, primero, esas emociones eran acogidas o no. Esas emociones eran validadas o no, eran minimizadas, se agrandaban. La manera en cómo el entorno muchas veces reacciona, y aquí me voy a ir a la familia, pero estamos hablando que las personas, bueno, teniendo el concepto de familia que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pasan por distintos tipos de interacciones entre pares, docentes. Si hay personas que se dedican a algún tipo de extra programática, no sé, baile, música, probablemente también han estado en espacios distintos con otro tipo de personas interactuando. Y todos esos espacios de interacción también son espacios en los cuales vamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Si yo en mi infancia o adolescencia me rodeaba de personas que, por ejemplo, minimizaban o desvalidaban aquello que yo sentía, no es raro que cuando yo empiece a sentir esas cosas, también me pasa algo similar. Quizás yo misma me puedo ver minimizando, evitando sentir algún tipo de emociones en particular, acallando eso, y eso me repercuta a mí.
me repercute a lo mejor en el sentido que no empieza a expresar eso que me está pasando y acumule, y en algunos casos, ya me voy al extremo, pero desarrollar algún tipo de sintomatología. Pero pueden ser otras cosas, o sea, simplemente el hecho de no vivir tranquilamente o no estar en un estado lo suficientemente agradable o de bienestar, por el hecho de que no me permita sentir algún tipo de emoción. Y aquí yo le estoy hablando de las emociones que son un poco más desagradables, desagradables en cuanto a sensaciones y a lo que la gente me tiende a describir dentro del espacio de la terapia. Pero también podemos tener dificultades o problemas para gestionar aquellas emociones que sean más agradables. Aunque no lo crean, hay personas que llegan al espacio para poder aprender a gestionar eso. Entonces, yo entendiendo un poco cómo reaccionaba mi entorno, también me permite darme cuenta, como yo les decía, quizás porque yo tengo más o menos disposición a sentir algún tipo de emoción en particular, como también aterrizar y decir, bueno, quizás en la infancia o en la adolescencia mi entorno no validaba, por ejemplo, el enojo, que ahí entramos en cuestiones de género, por ejemplo, que por temas de género las mujeres por mucho tiempo, yo creo que a día de hoy todavía hay casos, se nos ha minimizado o desvalidado el hecho de que podamos sentir enojo y expresarlo libremente, versus en el caso de los hombres. Así como muchas veces en el caso de los hombres pasaba más con la tristeza, ¿ya? Versus a las mujeres que se les permitía llorar quizás con mayor facilidad, porque era lo que estaba asociado a la mujer. No vamos a entrar en más términos de género, pero para entender también, y de lo que yo le estoy hablando, que aquí yo le estoy diciendo que es todo un trabajo interno, pero también hay que recordar que estamos en un contexto, que hay toda una cultura que también influye en cómo vamos gestionando lo que nos pasa, ¿ya? Como, porque hay personas que después dicen, no, es que mi familia no me permitían validar y tal cosa, no, es que yo era aquí y allá, y sí, hay que recordar que tenemos que entender, nos permite comprender y en el mejor de los casos tener una mirada de autocompasión, pero también no olvidar el contexto en el que nos encontramos y que también puede influir positiva o negativamente. Entonces, siguiendo con esto también, como yo les decía, me permite aterrizar el contexto. Si eso me ocurría en la infancia y en la adolescencia, ok, ocurrió tanto para positivo como para negativo, fue agradable o desagradable. Pero independiente de eso, tengo que entender que ahora, quizás en el mejor de los casos, estoy en una posición distinta. Y el darme cuenta de que ya no soy esa niña, ya no soy esa adolescente a la que no la validaban, y que ahora yo como persona adulta puedo decidir relacionarme con amistades, parejas, personas, no sé, colegas, que sí me validen, me permite decir quizás ya no es tan necesario que yo me cierre tanto emocionalmente. ¿Ya? Más adelante quizás yo les cuento una experiencia personal respecto a eso, pero a mí me pasaba eso y tenía muchas barreras en cuanto a cierto tipo de emociones, y desde el momento en que empecé a entender y aterrizar el contexto en el que me encontraba, las cosas empezaron a cambiar. No ha sido tan fácil tampoco, porque a veces uno gestiona emociones que le ha dado mucho rechazo, pero créeme que si uno empieza a identificar esas cosas y ir viendo cuáles son nuestras herramientas en el presente, podemos generar algún tipo de cambio positivo y de alguna manera poder alcanzar a un mayor estado de bienestar. Después nos vamos a hacer otra pregunta. Vuelvo a mirar mi torpedo. También me puedo preguntar qué alternativas tengo a esa o esas maneras de expresar eso que yo estoy sintiendo. Yo les decía las preguntas de me siento a gusto o no, ¿ya? Y en las alternativas puedo buscar distintas formas, Yo puedo decir, aspirar a lo que en teoría me han dicho que podría ser mejor. Puedo, si estoy ante toda esa rabia, en vez de gritar, quizás me doy cuenta que tengo que salir del lugar y me sirve. Y quizás van a haber situaciones en las cuales se me haga más fácil comunicar que tengo que tomar distancia versus otras. Y en aquellos casos en los cuales sí sea más fácil, yo me voy a agarrar de eso y quizás le explicaré a la persona con la que me encuentro, mi pareja, mi amistad, mi familia, mira, yo me doy cuenta que cuando me enojo necesito tomar un poco de distancia. Y yo eso quizás lo voy a comunicar y va a servir. Ahora, es mejor comunicarlo en un contexto en el cual no esté con toda la emocionalidad a flor de piel, en el mejor de los casos. A veces no se puede y bueno, lo avisamos y ya es un avance y la persona ya al menos tiene un cierto grado de información y tampoco quedan a la deriva, ¿ya? Pensando un poco en estos conceptos de responsabilidad afectiva. Y también puedo decir, hay formas que tengo de expresar la que no me gusta, pero también me puedo centrar en, como yo les decía, por observación, por aprendizaje, por asociación. Si estas personas expresan de cierta manera sus emociones, quizás yo también podría obtener algunas ideas de ello. Veo y pregunto cómo mis amistades gestionarán eso que les pasa. Quizás tengo una amiga que escribe, quizás tengo una amiga que hace canciones, quizás una amiga que en verdad le cuesta mucho, entonces se va al gimnasio y hace full cardio, ¿ya? Quizás yo no puedo ir al gimnasio, pero bueno, no sé, me daré una vuelta en el aire, puede ser. Entonces voy identificando acorde a también lo que hacen las otras personas y que yo considero que para mí es adecuado. Y eso es importante porque nuevamente aquí yo te puedo estar dando tips, pero lo importante es que tú pongas a prueba eso, porque no todo lo que a una persona le sirve necesariamente te va a servir a ti, ¿ya?
Y en el caso de que no encuentres otras herramientas, bueno, nuevamente el espacio de la terapia siempre va a ser bienvenido para poder aprender nuevas estrategias. Ir en modo ensayo y error. También es importante que yo me pregunte, en qué situaciones, qué situaciones han sido esas en las cuales yo he sentido eso. Las situaciones me permiten a mí conocer quizás temas que para mí va a ser más probable que generen cierto tipo de emocionalidad, ya sea para algo agradable o desagradable. Conocer esos temas también me permite en otros casos o situaciones anticiparme quizás, de decir, oye, yo voy a ir a X actividad, pero me doy cuenta que con este grupo de personas, por ejemplo, hay algo que me pasa, entonces probablemente tenga que ir más atenta a eso. ¿Ya? Lo mismo como los temas, de repente, como dicen por ahí, uno tiene que saber elegir sus batallas, ¿ya? Porque de repente uno se encuentra con personas que dicen, yo quiero ir a pelear todos los temas, pero a veces lamentablemente no se va a poder, porque quizás nos pongamos en riesgo a otras personas. Yo me estoy yendo como un poco en lo exagerado, pero es como para que nos hagamos una idea. Pero de todas maneras es bueno saber eso, porque así yo puedo decir, pucha, ¿cómo voy a llegar yo a ese espacio? Esta persona siempre que me junto me saca de quicio, me hace estos comentarios que me irritan y no me queda otra porque tengo que ir a esa actividad. Entonces desde ya voy a tratar de ir en mi casa un poco más calmada y sabiendo que eso me puede... esa persona quizás me activa ciertas antenitas. Entonces también hacer una revisión acerca de eso es importante, como también hitos asociados quizás a esa o esas emociones, que en algunos casos, como digo, pueden ser agradables o desagradables, ¿ya? Y en aquellos casos que son desagradables y quizás tú consideres que no tienes cómo gestionarlos, nuevamente un espacio con ayuda profesional te puede ayudar a poder abordar de mejor manera esas situaciones. Y creo que hasta ahora les he dicho todas las preguntas. Entonces revisamos. Saber cuáles son las emociones básicas. Identificar si las he sentido o no. ¿Cuándo? ¿Cómo me he dado cuenta? ¿Cómo me he dado cuenta en otros? ¿Qué suelo hacer ante eso? ¿Me siento a gusto o no con aquello que estoy sintiendo? Alternativas. ¿Qué alternativas tengo, como yo les decía? Para ir solucionando a lo mejor aquellas formas que para mí no son tan agradables. ¿Cómo reacciona mi entorno? Ahí hacíamos esa revisión del pasado, pero también en el presente sirve, ¿ya? Temas y áreas relevantes donde se me activan. Y esas eran las 10, simplemente esas. Ahora, un último tip que les podría decir. Más que un tip, diría una reflexión. Esto se ve como súper pum, hacemos esto y se soluciona, pero yo sé que a veces no es así y cuesta y es un proceso, y por lo mismo es importante que podamos desarrollar la paciencia respecto a esos procesos de gestión emocional. Y a veces no va a ser fácil, y por lo mismo es importante ir revisando qué es lo que está haciendo que no sea fácil, que yo pueda gestionar eso. Si no logro ir descifrando eso, no dudes en intentar acudir a un proceso de psicoterapia. Yo sé que la terapia a veces no es tan accesible a todas las personas. Entonces busquemos organizaciones sin fines de lucro donde podamos de alguna manera recibir un cierto grado de psicoeducación, donde podamos recibir contención. Revisemos las líneas de ayuda también. Busquemos en el ámbito público, en el ámbito privado. Pero no nos quedemos solamente con el que hay algo que me pasa y que no estoy sabiendo cómo gestionarlo, ¿ya? Porque eso me imagino que, al menos lo que he visto yo dentro del espacio de psicoterapia individual y también por mi propia experiencia, que en algún momento quizás les cuente, cuesta, pero es mejor intentarlo. No nos quedemos con eso, porque eso nos afecta, nos puede afectar a nosotros y a otras personas. Ahora sí estoy de vuelta y les muestro el libro del monstruo de los colores. Sí, ya, es un libro de Ana Llenas y yo compré el papá porque, bueno, niña interior, contenta, quería, ay, se me cae el pinche, quería comprarse ese libro y se lo compró, y aquí estamos. Y es interesante porque muestra la historia de una niña que va haciendo un recorrido a través de las emociones junto a este monstruo de los colores. Y sale, bueno, les voy a leer la primera parte, después les voy a mostrar la imagen. Dice: este es el monstruo de los colores, hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. Y aquí la niña está bastante molesta y le dice: ¿ya te has vuelto a confundir? No aprenderás nunca. Entonces, un poco heavy quizás lo que dice ahí, pero el punto es que en este libro la niña trata de ayudar al monstruo de los colores a ir desarmando todas estas emociones que va sintiendo. Entonces,
aquí por ejemplo en la primera, que yo les digo que es pop-up, empieza a aparecer. Es muy bello. Y después le habla acerca de que claro, si tiene todas las emociones hecho un lío, es muy difícil que pueda aprender a gestionarlo. Y por eso la niña le empieza a ayudar a desordenar esto. O sea, no desordenar, desarmar, porque ya está desordenado. Y es muy, muy bello. De hecho, debo decir que la emoción favorita que está representada, mi emoción favorita representada aquí, no es que sea la que a mí más me guste sentir en mi día a día, porque no es así, pero me encanta cómo hicieron la ilustración de este y se los voy a mostrar, que es el de la tristeza. Aquí, wow, está demasiado bello, con cordelitos y todo, muy bonito. Pero bueno, no les voy a hacer más spoiler porque derechos de autor ante todo. Y nada, pues esa era la sorpresa que yo les quería mostrar. Espero que este video les haya servido, que si ustedes ya sabían todas esas cosas, que las sigan poniendo en práctica. Yo en el día a día me sigo manteniendo con eso. Saco mi micrófono nuevamente y nada, un gusto. Quizás más adelante haga más videos, no sé, ahora es el momento de potenciar YouTube, así que eso, cuídense mucho y nos estamos viendo.